Siempre pensé que la traición más dolorosa era la de una pareja, un amigo o un compañero de trabajo. Pero estaba completamente equivocada. La peor traición no viene de alguien que entra en tu vida, sino de alguien que crece contigo, de alguien que debería protegerte, de alguien que comparte tu sangre. Y no importa cuántos años hayan pasado, ni cuán fuerte creas que eres, cuando esa persona te apuñala, algo dentro de ti deja de confiar en el mundo. Yo nunca imaginé que mi hermana, mi compañera de infancia, mi mejor amiga en tantas batallas, sería precisamente quien vendería mi confianza a cambio de dinero. Y lo más terrorífico de todo no fue descubrirlo, sino que ya llevaba demasiado tiempo haciéndolo, mientras yo seguía defendiéndola frente a todos sin saber que ella era el enemigo. Para entender cómo llegué a ese punto, tengo que retroceder. Mi hermana Clara y yo siempre tuvimos una relación intensa. Éramos inseparables de niñas, de esas hermanas que se saben los secretos, las historias, los miedos y las claves emocionales de la otra. Éramos un equipo. Al menos, eso creía yo. Con el tiempo crecimos, y aunque la adultez nos llevó por caminos distintos, seguíamos manteniendo ese vínculo especial. O eso pensé durante años. Parece absurdo decirlo ahora, pero ella era la persona en la que más confiaba. Podía contarle cualquier cosa. Mis problemas de pareja, mis deudas, mis dudas laborales, mis heridas emocionales. Era mi refugio cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. Pero hubo señales que, ahora que lo miro en retrospectiva, debía haber visto. Clara tenía una facilidad para meterse en problemas, especialmente financieros. Era impulsiva. Gastaba más de lo que tenía, vivía por encima de sus posibilidades y siempre tenía una excusa para justificarlo. Y yo, como la hermana mayor responsable, siempre acudía en su ayuda. No lo hacía por obligación, lo hacía por amor. Pero lo que nunca imaginé es que ella empezaría a ver esa ayuda como una mina inagotable. Y que, en algún punto, dejaría de verme como su hermana y empezaría a verme como una oportunidad económica. El primer indicio real apareció meses antes de que todo estallara. Alguien empezó a saber cosas personales sobre mí que jamás había contado en público. Comentarios que solo Clara conocía. Al principio pensé que era coincidencia, que quizá alguien había escuchado algo, pero se volvió demasiado específico. Detalles sobre mi trabajo que solo le había contado a ella. Problemas financieros que solo había hablado en su presencia. Discusiones con mi expareja que ella era la única en conocer. Todo coincidía. Y aún así, negué las sospechas. Porque, ¿quién piensa que su propia hermana sería capaz de traicionarla? La realidad empezó a golpearme cuando surgió un conflicto extraño en mi trabajo. De repente mi jefe sabía exactamente cuánto dinero había en mi cuenta, mis problemas con un pago atrasado y una situación personal que yo había mantenido en secreto absoluto. Me llamó a su oficina, preocupado, y me preguntó si necesitaba apoyo. En ese momento no supe qué responder. Me quedé paralizada, intentando entender cómo alguien en mi empresa tenía acceso a algo tan íntimo. Cuando salí de esa reunión, mi respiración estaba acelerada. No era vergüenza, era miedo. Miedo de que algo mío estuviera siendo expuesto. Miedo de sentirme invadida. Mis amigos más cercanos también sabían cosas que yo nunca les había dicho. Un día, en una conversación casual, una amiga comentó algo sobre mi deuda con el banco. Me dijo lo que me contó tu hermana, y ahí mi corazón dio un vuelco. Le pregunté qué había dicho. Al principio dudó, pero cuando insistí, me lo contó. Clara había hablado de mis problemas económicos en una cena con varias personas, como si fuera un chisme divertido, como si mi estabilidad, mi privacidad y mis miedos fueran historias entretenidas para compartir. Lo peor fue que la historia estaba adornada, exagerada, torcida, como si ella quisiera que yo pareciera incompetente, irresponsable, perdida. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Fui a mi casa esa noche y me quedé horas sentada en el sofá, sin saber qué pensar. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué ganaba con eso? No podía imaginar un motivo. Después de todo, ¿qué valor tenía mi vida personal para ella? ¿Por qué compartiría mis intimidades? Pero no tardé en descubrir la respuesta, una que me perseguiría como un eco insoportable. La gota final no vino por un comentario ni un chisme. Vino por una transacción. Un cobro extraño que apareció en mi cuenta bancaria. Un retiro que yo no había autorizado. Cuando contacté al banco, me informaron que alguien había intentado cambiar mi número de teléfono asociado a la cuenta. Estaba en shock. Nunca me habían hackeado. Nunca había tenido problemas de seguridad. Y cuando pregunté por la llamada grabada de verificación, escuché la voz de una mujer que dijo mi nombre y mi fecha de nacimiento y mi correo electrónico. Una voz que reconocí en medio segundo.
Era Clara. Me quedé escuchando la grabación tantas veces que ya no sabía si estaba enojada o paralizada. Cada palabra suya se clavaba más en mi pecho. Ella usaba mis datos, mi identidad, mi confianza. No solo hablaba de mí, no solo exponía mis problemas. Estaba intentando acceder a mi dinero, a mis cuentas, a mi vida, todo detrás de mi espalda. Todo con la misma voz que me dijo durante años: yo siempre te voy a cuidar. Con esa grabación en mis manos, mi mundo se partió en dos. No entendía cómo había llegado a ese punto. No entendía cómo alguien que yo había amado toda mi vida podía verme como una cuenta bancaria con piernas. Y lo peor de todo fue darme cuenta de que esto no era algo impulsivo. No era un error. Era un patrón. Algo que llevaba tiempo gestándose. Un día, mientras revisaba mis mensajes, encontré uno suyo que me hizo sentir un escalofrío. No por el contenido, sino por lo que insinuaba. Me pedía dinero para pagar una supuesta emergencia. Pero al buscar más a fondo, descubrí que esa emergencia nunca existió. Era solo otra excusa para obtener más de mí. Y entonces supe que no podía seguir ignorándolo. No podía fingir que ella no sabía lo que estaba haciendo. No podía seguir justificándola por amor, por costumbre, por miedo a perderla. Porque la verdad era más simple y devastadora. Ya la había perdido, pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. Que su traición no era solo económica, que había ido mucho más lejos de lo que imaginaba. Mucho más lejos. Después de escuchar aquella grabación del banco en la que Clara usaba mis datos como si fueran suyos, mi mundo dejó de sentirse real por un momento. Me temblaban las manos, las piernas, la respiración. La voz de mi propia hermana sonaba tranquila, segura, como si estuviera haciendo algo tan simple como pedir una pizza y no intentando vaciar mis cuentas. Ese nivel de frialdad fue lo que más me dolió. No dudó, no titubeó, no hubo un solo rastro de culpa en su tono. Era como si yo no existiera más allá de los números que podía robarme. Y, aún así, me repetí una y otra vez que quizá había una explicación. Una que, en el fondo, sabía que no existía. Decidí no enfrentarla todavía. Necesitaba entender hasta dónde había llegado. Necesitaba saber si se trataba de una impulsividad puntual o si llevaba tiempo haciéndolo. Así que pasé los días siguientes analizando cada rincón de mi vida, como si estuviera investigando a una desconocida y no a la persona con la que compartí habitación durante toda mi infancia. Revisé estados de cuenta, mensajes, llamadas antiguas, correos electrónicos. Y lo que encontré me hizo sentir una mezcla de rabia, miedo y una tristeza tan profunda que parecía cortarme desde dentro. Había más movimientos sospechosos. No muchos, apenas unos pequeños retiros hechos desde cajeros que yo nunca utilizaba. Cantidades pequeñas, suficientes para no levantar alarmas, pero que sumadas formaban una cifra considerable. Me pregunté cuántas veces lo habría hecho. Cuánto tiempo llevaba accediendo a mi información sin que yo lo notara. Y lo más perturbador no era el dinero, era la facilidad con la que lo había logrado. La confianza que yo misma le había dado. El acceso a mis datos, a mis cuentas, a mis historias. Todo lo tenía por ser mi hermana, no por ser ladrona. Y aún así había elegido ese camino. Pero apenas estaba empezando a descubrir el alcance de su traición. Un día, mientras revisaba mis redes sociales, noté algo extraño. Alguien estaba entrando a mis cuentas desde ubicaciones que no eran mías. Cambié las contraseñas, pero minutos después alguien intentó entrar de nuevo. Ese alguien sabía demasiadas cosas. Mis respuestas de seguridad, mis fechas importantes, mis antiguos correos. Solo una persona en el mundo podía conocer todo eso, Clara. Y entonces llegó el golpe más inesperado. Una amiga cercana a la que no veía hacía meses me escribió de la nada, preguntando si estaba bien. Me sorprendió. Le respondí que sí, que por qué lo preguntaba. Fue entonces cuando me confesó que planeaba venir a mi casa ese mismo día porque Clara le había mandado un mensaje preocupada, diciendo que yo estaba en un estado emocional muy grave, que no comía, que no dormía, que estaba al borde de una crisis. Me quedé paralizada, no solo porque era mentira, sino porque entendí la manipulación detrás. Estaba usando mi nombre, mi imagen, incluso mi salud mental, para conseguir atención, compasión, quizá incluso dinero. Le pedí a mi amiga que me enviara captura del mensaje. Cuando lo vi sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. No era solo una exageración. Era un testimonio completo inventado. Clara había descrito conversaciones que nunca tuvimos, supuestas confesiones que jamás hice, incluso detalles íntimos falsos sobre mi vida. Hablaba de mí como si yo fuera un personaje roto, incapaz de valerse por sí mismo.
Y lo más espeluznante era que lo decía con un tono que sonaba genuino, protector, como si realmente se preocupara por mí, mientras destruía mi reputación al mismo tiempo. Era como si mi vida se hubiera dividido en dos. La versión real, la que yo vivía, y la versión que Clara estaba creando para el mundo, donde yo parecía débil, descontrolada, perdida. Una versión conveniente para justificar porque necesitaba ayuda económica, apoyo o favores a mi nombre. Comprendí entonces que no estaba hablando de mí por descuido. Lo hacía por interés. Lo hacía para beneficiarse. Lo hacía para manipular a otros usando mi imagen. Quise llamarla. Quise gritar. Quise pedirle explicaciones. Pero todavía no tenía todas las piezas. Todavía había algo más que no encajaba. Esa sensación se hizo más fuerte cuando revisé el registro de mi correo electrónico. Encontré correos enviados desde mi cuenta que yo no recordaba haber escrito. Pedidos a tiendas, suscripciones, incluso una conversación con una prestamista. Y la firma al final de uno de esos correos tenía un detalle que me perforó el pecho. Era mi nombre, pero la forma en la que estaba escrito parecía imitar a alguien más. Como si Clara hubiese intentado imitar mi tono de escritura, mi manera de hablar, mi forma de expresarme. Un día, decidí revisar mis cosas personales más antiguas, aquellas que guardaba en cajas desde hacía años. Allí encontré lo que faltaba. Documentos que yo jamás habría tirado estaban desaparecidos. Papeles importantes. Mi copia de nacimiento antigua. Mi libreta bancaria vieja. Incluso mi primer pasaporte. Todos desaparecidos. Casi como si alguien los hubiese tomado poco a poco, sin que yo lo notara. Y esa persona era la única con acceso a mi casa sin que yo le abriera la puerta. Mi hermana. Ya no podía negar nada. No estaba solo traicionando mi confianza. No estaba solo robándome. Estaba construyendo una segunda versión de mí para usarla cuando quisiera. Una versión vulnerable, rota, manipulable. Y entonces, como si mi vida necesitara un último golpe para terminar de derrumbarse, el banco me llamó. Esta vez no para hablar de un intento de acceso, sino para informarme que alguien había pedido un préstamo a mi nombre. Un préstamo grande. Uno que jamás había solicitado. El asesor me preguntó si podía confirmar mi identidad para anularlo. Cuando me leyó los datos que habían dado para validar la solicitud, ya no tuve ninguna duda. Cada respuesta de seguridad, cada dato íntimo, cada palabra usada, era ella, claramente ella. Hasta imitó una frase que yo digo siempre cuando me pongo nerviosa. La había escuchado toda la vida. La conocía tan bien que podía usarla como una llave. Ese fue el punto de quiebre. En ese segundo entendí que Clara no solo me estaba traicionando por dinero, me estaba destruyendo. Estaba creando de mí una versión incapaz que justificara sus robos, sus abusos, sus manipulaciones. Estaba usando nuestra historia, nuestra infancia, nuestros recuerdos, para disfrazar un crimen detrás de un lazo familiar. Y aquella realidad me cayó encima como una losa. No podía confiar en ella. No podía hablarle. No podía pedirle que cambiara. No podía tratarla como mi hermana. La persona a la que yo había amado durante años. Ya se había ido. Lo que quedaba era alguien capaz de traicionarme de formas que todavía no alcanzaba a comprender. Y justo cuando pensaba que ya había visto lo peor, descubrí que su traición tenía un origen más oscuro de lo que jamás imaginé. Decidí que ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba respuestas. No suposiciones, no sospechas, no fragmentos sueltos. Respuestas reales, concretas. Quería entender no solo qué había hecho Clara, sino por qué. ¿Qué estaba pasando en su vida para arrastrarse a ese punto de crueldad? Que había convertido a mi hermana en una sombra hambrienta que se alimentaba de mí. Pero, al mismo tiempo, me aterraba enfrentar la idea de que quizá no había una explicación lógica. Que quizá ella simplemente había elegido ese camino. Y si era así, entonces todo lo que yo había creído sobre nuestra relación estaba construido sobre una mentira. Empecé por investigar qué estaba ocurriendo en su vida personal. No de forma invasiva. Solo observando con más atención. Sus redes sociales parecían normales, demasiado normales, como si estuvieran cuidadosamente construidas para que nada se notara. Fotos sonriendo, salidas con amigos, frases motivacionales, nada fuera de lugar. Pero a veces lo más inquietante no es lo que aparece, sino lo que no. Noté que no había subido nada desde hacía semanas. No había historias nuevas. No había publicaciones recientes. Como si hubiera apagado su vida pública. Como si estuviera escondiendo algo. Entonces me fijé en detalles que antes hubiera ignorado. La ropa repetida.
Los mensajes sin responder. Su actitud cuando nos veíamos. Siempre nerviosa. Siempre mirando el móvil. Siempre cortando la conversación cuando hablábamos de dinero. Sabía que algo le pasaba. Lo había sentido desde hacía tiempo, pero nunca imaginé que lo resolvería hundiéndome a mí. Y no pasó mucho antes de que la verdad empezara a asomarse por las grietas. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Al principio pensé no contestar, pero el impulso pudo más. La voz del otro lado era un hombre, grave, impaciente, casi molesta. Preguntó directamente por mí, pero no como un banco ni como una empresa. Preguntó con un tono que no dejaba dudas. Era alguien que buscaba dinero. Pensé que era una estafa y estuve a punto de colgar hasta que dijo una frase que me paralizó por completo. Dile a tu hermana que el plazo ya se acabó. Si no paga, las consecuencias serán para las dos. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Tragué saliva, incapaz de decir una sola palabra. El hombre siguió hablando, como si ya hubiera tenido conversaciones similares antes. No me importa si ella no te lo contó. Eso es problema de ustedes. Pero si vuelve a usar tu nombre en algo, serás tú quien cargue con la deuda. Y colgó. Me quedé con el teléfono pegado al oído sin poder moverme. Esa llamada lo confirmaba todo. Clara no solo estaba mal financieramente. Estaba metida en algo mucho más grande, oscuro y peligroso. Deudas, personas violentas, intermediarios. Y lo peor, estaba usando mi nombre para protegerse, como si yo fuera un escudo para sus errores. Respiré hondo y me levanté del sofá, sintiendo que el mundo se me derrumbaba encima. Necesitaba entender exactamente qué tipo de problema tenía. Sabía que no iba a encontrar respuestas leyéndole la mente, así que empecé a buscar entre lo que ya sabía. Revisé el historial del banco. Revisé los retiros. Revisé mis documentos desaparecidos. Todo tenía un patrón, movimientos pequeños, repetitivos, constantes. Como si alguien estuviera desesperadamente cubriendo deudas a medida que crecían. Era como ver una herida supurando que nadie había intentado curar. Pero lo que descubrí después fue aún peor. Una amiga mutua, alguien que conocía a Clara desde la escuela, me llamó después de ver un gesto extraño en una reunión familiar. Me dijo que la había visto hablar con un hombre desconocido en un bar, discutiendo en voz baja, casi como si ella le debiera algo. Me dijo que Clara parecía asustada, que intentó disimular, pero no lo logró. Esa amiga no sabía nada de lo que yo ya había descubierto, así que su comentario fue una confirmación más, una pieza en el rompecabezas. Clara estaba en problemas, y no pequeños. Problemas de los que la gente no sale sin arrastrar a alguien más. Quise pensar que su traición hacia mí había nacido del miedo, que estaba desesperada, que no encontraba salida. Pero incluso si esa era la razón, seguía siendo incapaz de justificar lo que había hecho. Hablar de mí como si estuviera mentalmente rota. Inventar historias para convencer a otros de que yo necesitaba ayuda económica. Robar mis documentos personales. Intentar acceder a mis cuentas. Crear deudas en mi nombre. Y lo peor de todo, atacarme donde más dolía. En mi identidad, en mi reputación, en mi estabilidad. Un día, mientras seguía revisando cada rincón de mi vida digital, encontré un archivo que no recordaba haber guardado. Estaba en una carpeta escondida entre documentos viejos, como si alguien lo hubiera dejado allí sin querer. Era un escaneo. Cuando lo abrí, sentí como se me helaba la sangre. Era mi firma, una firma falsificada. No era perfecta, pero se parecía demasiado. Demasiado como para ser casual. Y al lado de la firma había un contrato, un préstamo, firmado supuestamente por mí. En ese momento comprendí que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Clara no solo estaba usando mi nombre, estaba imitando mi identidad para pedir dinero. Estaba creando una versión ilegal de mí. Y si seguía así, en cualquier momento podría verme envuelta en cargos, investigaciones o incluso problemas judiciales. Ella estaba literalmente arriesgando mi vida financiera legal para salvar la suya. Ese descubrimiento fue que finalmente me empujó a enfrentar una verdad que no quería aceptar. Mi hermana había cruzado un límite que no tenía regreso. Ella sabía exactamente lo que hacía. No estaba confundida. No estaba perdida. No estaba en un error temporal. Estaba cometiendo un crimen consciente, repetido, calculado. Y estaba dispuesta a sacrificarme para salir de su agujero. Pero lo que vino después me demostró que su traición no se limitaba al dinero. Había algo más profundo. Algo emocional. Algo que llevaba tiempo escondido. Una razón que explicaba por qué, de todos los nombres que podía usar, de todas las personas a las que podía engañar, eligió destruirme a mí.
Y cuando descubrí ese motivo, entendí que la traición no había empezado ahora. Había comenzado años atrás. La sensación de que Clara guardaba un resentimiento antiguo hacia mí no me dejaba dormir. Ya no era solo el dinero. Ya no eran solo las deudas. Había algo más, algo que llevaba tiempo acumulándose y que yo, por confiar ciegamente en ella, jamás había visto venir. Y descubrí la verdad de la manera más inesperada. No por alguna investigación mía, sino porque alguien más decidió intervenir. Fue nuestra tía Elena, una mujer que siempre observaba más de lo que hablaba. Me llamó un día sin previo aviso y me pidió que fuera a su casa. Dijo que era urgente. Su voz tenía ese tono que no deja espacio para excusas. No sabía si tenía fuerzas para enfrentar una conversación familiar, pero fui. Cuando llegué, ella estaba sentada con una carpeta sobre la mesa. Sin rodeos, me la empujó hacia las manos. No sigas buscando sola, me dijo. Hay cosas que debes saber desde hace años. Me temblaron los dedos al abrir la carpeta. Lo primero que vi fueron documentos viejos, declaraciones de impuestos, papeles de becas, extractos de gastos familiares de cuando éramos adolescentes. Cosas que yo no recordaba haber visto jamás. En todos esos documentos, una misma realidad saltaba a la vista. Mis padres habían sostenido económicamente a Clara durante años a mis espaldas. No pequeños apoyos, cantidades enormes, préstamos cubiertos, gastos ocultos, y en cada uno de esos documentos, una constante: Clara había prometido devolver el dinero. Y nunca lo hizo. Me quedé pálida. Hay más, dijo mi tía, como si supiera que necesitaba fuerzas para continuar. Esto no es solo un tema de dinero. Esto viene de mucho antes. Entonces me entregó una carta. Era de mi madre, escrita años antes de fallecer. Una carta que jamás había visto. En ella hablaba de nosotras dos, de lo distintas que éramos, de lo orgullosa que estaba de mí, de mis logros, de mi responsabilidad. Pero también hablaba de Clara, de su inseguridad, de cómo siempre había sentido que vivía bajo mi sombra, de cómo, según mi madre, Clara me envidiaba desde niñas. Envidiaba mis buenas notas. Envidiaba mi capacidad de independencia. Envidiaba cómo me admiraban en la familia. Y lo peor, envidiaba que yo nunca necesitara ayuda. Mi madre temía que, cuando ella faltara, Clara se hundiera y que yo, como siempre, intentaría salvarla. Y eso, sin querer, se había convertido en la profecía que destruyó mi vida. Porque Clara no solo me veía como su hermana. Me veía como el recordatorio constante de lo que ella nunca logró ser, de lo que no tenía, de lo que no alcanzó, y, en su mente torcida, quitarme a mí para llenar sus propios vacíos era justificable. Ella había alimentado un resentimiento silencioso durante años, y ese resentimiento, mezclado con sus problemas económicos, creó la tormenta perfecta. Me quedé en silencio, tratando de procesarlo todo. La voz de mi tía cortó mis pensamientos. Tu hermana no te traicionó solo por dinero, dijo. Te traicionó porque nunca pudo soportar que fueras tú la que siempre salía adelante. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Era una verdad cruel, y encajaba a la perfección con la forma en que Clara había actuado. Ya no se trataba solo de robarme. Era algo más profundo. Quería verme caer. Quería verme necesitada. Quería verme hundida. Quería verme como ella siempre se había sentido. Y el dinero solo fue el vehículo perfecto para arrastrarme a su nivel. Salí de la casa de mi tía sintiendo que me faltaba el aire. Necesitaba respuestas directamente de Clara. Así que fui a buscarla. Entré a su apartamento sin avisar, usando la llave que yo misma le había dado años atrás. La encontré en el sofá, con ojeras profundas, rodeada de papeles, deudas, notificaciones de impagos. Y cuando me vio, su rostro cambió. Primero sorpresa, luego miedo. Finalmente, culpa. Tenemos que hablar, le dije. Ella tragó saliva, como si hubiera estado esperando este momento. Lo sé, respondió. Pero no estoy segura de que quieras escucharme. La miré con una expresión que mezclaba dolor y una fuerza que no sabía que tenía. Empieza por la verdad. Al principio no hablaba. Se tapaba la cara. Respiraba de forma temblorosa. Hasta que, finalmente, como si ya no pudiera sostener más su propia mentira, empezó a hablar. Y lo que dijo confirmó todo lo que ya sabía y añadió cosas que jamás imaginé. Me confesó que estaba endeudada desde hacía años, que había tomado malas decisiones, préstamos rápidos, juegos peligrosos, que había intentado arreglarlo, pero cada intento la hundía más. Y cuando ya no pudo ocultarlo,
Comenzó a usar mis datos. Primero pequeños detalles, luego movimientos mínimos, después falsificaciones. Todo en secreto, todo para mantenerse a flote. Pero lo peor vino después, cuando le pregunté por qué había inventado historias sobre mí, porque había dicho que yo estaba mal, que no podía trabajar, que estaba quebrada emocionalmente. Y ahí fue cuando su verdadera razón salió a la luz. Porque quería que fueras tú la que necesitara ayuda por una vez, susurró. Quería que te vieran débil, que te entendieran, que te apoyaran, que dejaras de ser la fuerte de la familia. Estaba cansada de ser siempre la que se rompe. Y, lo siento, te juro que lo siento, pero no sabía cómo parar. Era tan absurdo y doloroso que ni siquiera pude reaccionar de inmediato. Ella no solo me había robado dinero, me había robado mi imagen, mi reputación, mi estabilidad, me había robado la tranquilidad. Cuando terminó de hablar, solo pude decir, no eras tú la que se rompía. Era la máscara que te inventaste para justificar destruirme. Ella lloró, me pidió perdón, me suplicó que no la denunciara. Me dijo que era mi hermana, que estábamos juntas en todo esto desde pequeñas. Yo escuché todo en silencio, pero algo dentro de mí ya se había cerrado. Le dije lo único que podía decir. Ser hermanas es algo que tú rompiste, y yo no puedo arreglarlo. Me levanté, dejé su llave sobre la mesa y me fui sin mirar atrás. No grité, no insulté, no hice drama. Solo cerré la puerta y dejé que el silencio enterrara todo lo que ella había destruido. Esa noche denuncié todo. Las falsificaciones, los movimientos bancarios, la suplantación de identidad. No por venganza, no por odio, sino porque entendí que, si no lo hacía, ella seguiría hundiéndome para mantenerse en pie. ¿Y por qué? Por primera vez en mi vida, decidí protegerme a mí misma antes que a mi hermana. No sé qué pasará con ella. No sé si habrá consecuencias duras, o si encontrará ayuda, o si volverá a buscarme algún día. Pero yo sí sé algo. Nunca olvidaré lo que aprendí. No siempre te traiciona quien te odia. A veces te traiciona quien te envidia. Y esa traición es la que más duele.